Buenos días a todas, a todos. Vamos a iniciar la primera clase del módulo 4, que en este momento está a cargo mío. Digamos, yo voy a ser la presentadora principal, lo cual no significa que se excluye Sebastián, que va a estar ahí mirándonos y apoyándonos, ¿no? Esta clase se titula tiene un título un poquito sugerente, ¿no? Porque un poco es la idea de tratar de mirar desde fuera el proceso lector en la escuela, ¿no? Entonces, eh, el título es Un plano aéreo de una escuela que lee, ¿no? Claro, uno podría pensar, bueno, vamos a ir con un dron, vamos a ir volando sobre la escuela y vamos a ir mirando, pero un poco la idea es tratar de imaginar eso, ¿no? Entonces, Sebastián, por favor, la siguiente. Para entender cuál sería como la ruta de la clase hoy, en esta clase avanzaremos en ver a la escuela no solo como un espacio donde se lee, sino también como una comunidad lectora. Y ese concepto es súper importante, ¿no? La escuela, como es un espacio lector, sería un espacio convencional de lectura, así, ocupando el lenguaje que ya hemos estado repasando, ¿no? Pero no es solo eso, ¿no? Y esa es la gran tarea que tenemos todos y todas, sobre todo ustedes que están trabajando en biblioteca escolar. Entonces, en ese espacio, que no es solo un espacio convencional de lectura, suceden cosas, pero también hay una interrelación con el medio y con otros espacios de lectura, ¿no? Así que eso sería como una mirada más o menos general de lo que vamos a hacer hoy. Espero que en la última parte podamos hacer un diálogo. No vamos a reunirnos en grupo, ni vamos a hacer el proceso normal de Meet, de agruparnos como que estuviéramos en trabajo en grupo. Más bien lo vamos a hacer de una manera un poquito más artesanal, como sería en una clase presencial, donde vamos a pedir la palabra y vamos a conversar, digamos, entre todos y todas. Con algunas preguntas que me interesa que debatamos, ¿no? La idea sería generar una conversación a partir de esto, ¿no? La siguiente, Sebastián, por favor. Bueno, yo siempre parto las cosas con preguntas, pero es como una manera de, eh, de reflexionar, ¿no? Porque damos por hecho que la escuela es un lugar donde se tiene que leer, ¿no? Y digo, y recalco eso, se tiene que leer, un espacio donde se tiene que leer. Por eso lo agrupamos como un espacio convencional de lectura. Pero realmente esto es así, o sea, poniéndonos bien así la mano en el corazón, ¿realmente es un espacio total donde se lee, donde todos estamos leyendo felices y lo estamos pasando bien con la lectura? Puede que no sea tan así, y yo a veces tengo muchas dudas si eso es así o no. La mediación de lectura en la escuela pareciera estar sujeta a una tensión, y esto también se los planteo como un tema, entre comillas, desafiante, ¿no? Una tensión entre una mediación de lectura para disfrutar, ¿no? O sea, como que nos dicen que en la escuela tenemos que leer y motivar la lectura entre nuestros estudiantes para generar el gusto, el interés de ellos y ellas por la lectura. ¿Eso sucede realmente? Uno podría preguntárselo, ¿no? O sea, ¿realmente nuestros esfuerzos tienen un resultado concreto al respecto? Entonces, ¿hay una mediación de lectura para disfrutar? Sí, pero no. Y también hay una mediación de lectura que quizás la más común en la escuela y nos negamos a verla, y es que es una mediación de lectura para cumplir con los deberes académicos, ¿no? O sea, yo creo que todos los profesores, todas las profesoras, sobre todo los que son de lenguaje, ¿no? Están leyendo en clase y la idea es hacerlas leer para hacer una actividad, o sea, para algo, ¿no? Leer para algo, para cumplir con un, un, un aspecto del programa de estudio, eh, para cumplir con aspectos del currículo, digámoslo de esa forma, ¿no? Entonces, y eso no necesariamente significa que haya eh, un verdadero disfrute, ¿no?
sino que como que lo hacemos porque tenemos que hacerlo, ¿no? Pareciera que es así, ¿no? Ahora, esto estoy diciendo generalidades, por supuesto que no es así siempre, por supuesto que hay momentos en que esta tensión no es tan fuerte, es diferente de un curso a otro, es diferente de una escuela a otra, es diferente de un profesor, una profesora a otro, cómo tiene que enfrentarlo, es diferente cómo se da en la biblioteca, cómo se da en otros espacios, etcétera, ¿no? Pero, digamos, pero pareciera que esta tensión está, parece que tenemos esta como contradicción, incluso nosotros mismos, como mediadores y mediadoras de lectura, ¿no? Pareciera, ¿no? Por eso también lo planteo como una pregunta. No es una afirmación, pero también es una pregunta que nos hace cuestionarnos en nuestro quehacer, ¿no? La siguiente, Sebastián, por favor. Entonces, en la escuela hay espacios donde se lee, ¿cierto? Pero la escuela en total es un espacio convencional de lectura. Claro, obviamente la biblioteca lo es. Uno podría decir la sala de clases también, ¿cierto? Pero también, ¿qué pasa con el patio, ¿no? De la escuela? ¿Es un espacio que se podría leer? Puede ser, ¿cierto? A lo mejor hay personas, niños, niñas que leen en el patio. En esas fotos les muestro algunas de las actividades que a mí me ha tocado hacer. Y, por ejemplo, estoy en un grupo en que estoy leyéndole a los niños en el patio. Entonces, ahí en ese establecimiento habían hecho una, un rincón de lectura en el patio. Pero claro, con buen tiempo, ya en época de primavera, cuando ya no había lluvia. Entonces, sacaron los libros, o aparte los libros de la biblioteca al patio, y los niños en el recreo eh, tomaban libros y leían. Y yo fui a hacer una serie de actividades a ese establecimiento y ahí me puse a leerles y leer con las niñas, ¿no? Esa es la segunda foto. La primera foto es la típica foto clásica de los niños en la biblioteca, ¿no? También en un establecimiento donde estaban los niños con una actividad y estaban leyendo en la biblioteca. La foto de abajo son dos niñas, también en un establecimiento educacional, que están leyendo pero en el computador. Están haciendo una actividad en el computador. Y la cuarta foto es una foto en una sala de clase, donde están todos los niños leyendo, y está la profesora leyéndoles, y están discutiendo ahí Entonces son espacios que uno diría son convencionales de lectura, ¿no? Entonces el patio puede ser un espacio perfectamente, entre comillas, leíble, o un espacio para la lectura. Claro, pero nos olvidamos también de que hay espacios como las oficinas de uso administrativo, y ahí se lee mucho, pero es una lectura funcional, ¿no? Ahí todas las personas que están, incluidos los profesores y profesoras, estamos leyendo, pero estamos nuevamente haciendo cosas de trabajo, ¿no? La sala de computación. ¿Qué otro espacio se les ocurre a ustedes en la escuela? Como espacios donde se podría leer y a lo mejor no se lee. Y entendamos qué entendemos por lectura también. En las Soledad, áreas, levanta la mano. en las áreas verdes, ahora que nos cambiamos al liceo acá, hay mucha área verde, pero precioso, debajo de los árboles que invitan a la lectura. Muy bien, gracias Soledad. ¿Alguien más? ¿Otro espacio? Miren, acá en este caso, nuestro liceo está en la plaza y yo nunca he visto, Ajá. o sea, desde el tiempo que llevo acá, que salgamos a leer a los prados, ¿cierto? Bajo un árbol. Siempre como nos restringimos al interior, siendo que cruzamos la calle y estamos en la plaza, o sea, deberíamos tener, Podría no ser. sé, al aire libre, una lectura al aire libre, no sé, se me ocurre un montón de actividades Ajá. que se pueden realizar ahí. Eso. ¿Alguien más? ¿Otro lugar dentro de la escuela? ¿Otro lugar, Lucinda? Mire, hace unos años, antes de la pandemia, nosotros implementamos espacios de lectura en todos lados. Colocábamos afiches con pequeñas historias, con fábulas, con refranes, con dichos, hasta en los baños, en el lugar, en el comedor, en los pasillos, en todos lados, en las escaleras, hicimos la escalera lectora, y en la escalera colocábamos afiches con lecturas cortas.
No sé si eso también sirve, no se leyó un libro Sí. completo, pero si bien es cierto, se recopiló mucha información de los dichos, por ejemplo, del pueblo, de los refranes, de la fábula, de los, Nasreddin, no me acuerdo mucho, de los cuentos sufí. También Ajá. dimos a conocer todo eso y sabe que resultó bastante bien porque nadie está obligado a leer, pero está el afiche, está llamativo y llama la atención, como que atrae Súper. la lectura. Eso. ¿Sí? Muy buen ejemplo. Georgina y Hola, Patricia. yo Georgina. antes de la pandemia hicimos en el hall, coloqué una mesa y habían sillas porque ahí esperan los apoderados. Entonces coloqué muchos libros de receta, enciclopedia, libros que yo ya había dado como de baja. Incluso me llamó mucho la atención porque todas las semanas dejaba 2 Nuevos Testamentos, esos chiquititos. Y eso Ajá. se los llevaban y no volvían. Así que, pero todo, y los otros libros los llevaban, traían, o ellas mismas iban trayendo más libros. Fue una linda actividad. Muy bien, muy buen ejemplo. Georgina, gracias. Patricia. Hola. Bueno, en la sala de estar, tenemos una sala de estar de los alumnos acá, ellos, y he visto alumnos que leen. Y también en la sala de clases, cuando no hay profesor, también he visto niños que leen. Ah, muy bien. Ajá. ¿Alguien más? ¿Qué pasa con el comedor, por ejemplo? El comedor, claro, es el lugar para ir a comer, pero tal vez podría ser un espacio donde se ocupara el mismo ejemplo que dio Lucinda de poner lecturas en todos lados, lecturas cortitas, en fin. El comedor también podría ser un espacio que se pudiese ocupar em, para la lectura también, ¿no? Y hay gente que lee comiendo. Bueno, el presidente, por ejemplo, es un caso, así como que él siempre, cuando era diputado, se iba al comedor y comía y estaba ahí leyendo. Bueno, parece que él es un lector un poco eh, exagerado en ese sentido, ¿no? Pero claro, digamos, en teoría, cualquier espacio podría ser un espacio lector, ¿no? Un espacio posible de ocupar para la lectura. Entonces, aquí ya estamos tirando una idea, por ejemplo, para el futuro proyecto que tenemos que revisar en el último módulo, que ya se nos acerca. El quinto módulo es, que en realidad es el sexto, ¿no? Es el módulo donde vamos a ir generando un proyecto, ¿no? Entonces, por ejemplo, ¿ya? Eh, bien, Denise, vaya nomás, ¿no? Debe ir a una reunión, nos avisa. Gracias, Denise. Entonces, pensar en un proyecto en donde a lo mejor ocupemos espacios de lectura que habitualmente no teníamos pensado para, para nuestro colegio, ¿no? Esa puede ser una idea, ¿ya? Pero también uno puede hacerse la pregunta respecto de los espacios, si la lectura es algo individual, ¿no? Y de carácter funcional, ¿no? O es algo más colectivo, ¿no? Que se disfruta y se comparte, ¿no? Yo diría que en la escuela esta es parte de esta tensión entre cumplir con la lectura para disfrutar y la lectura para cumplir, ¿no? Es decir, la lectura para cumplir todo lo que tiene que ver con nuestro currículum, ¿no? Es una lectura que esencialmente, no siempre, pero esencialmente es individual. Es decir, le decimos a los niños que tienen que leer tal texto, ¿no? Y hay evaluación que es individual, que es para cada niño, que a lo mejor se pueden hacer evaluaciones en grupo, actividades grupales, pero finalmente la nota es individual. Entonces, pareciera que ese tipo de lectura que tiene que ver con lo evaluativo, por darle un nombre, con lo académico, tiene un carácter muy personal, ¿no? Y como que asumimos que la lectura siempre es algo personal, algo individual, ¿no? Eh, ¿Qué es lo que interpretas tú respecto del texto? ¿Qué es lo que crees tú respecto del texto? ¿Cierto? Eh, pero yo diría que mirándolo desde otro punto de vista, la lectura en la escuela es
algo tremendamente colectivo y que podríamos apoyarlo mucho más en ese contexto, ¿no? Yo diría que la mayoría de los textos que se leen en el ámbito escolar se leen de manera colectiva, se leen en grupos, se leen en la sala, la profesora, el profesor lee y ahí comentan, ¿no? O ahora con la pandemia, cuando hacían clases online, seguro en algún momento estaban con un texto y lo leían, los niños escuchaban y hacían alguna actividad. Entonces siempre este concepto de que se lee para algo, ¿sí? ¿No? Que ahí tiene el carácter funcional, ¿no? Y ahí hay un cuestionamiento que se viene haciendo desde hace bastante tiempo, de que deberíamos intentar, dentro de lo posible, abandonar esta idea de que la lectura siempre es para algo, ¿no? Sino que deberíamos leer por leer, ¿no? Por el gusto de hacerlo, porque sí, ¿no? Pero claro, en la escuela, como es un ámbito institucional donde hay que cumplir con ciertos objetivos de aprendizaje, hay que cumplir con ciertas, digamos, con cierto programa, con cierto calendario, etcétera, claro, la lectura siempre tiene este carácter más evaluativo y hay que estarlo siempre intensificando, ¿no? En ese sentido. Entonces, por ahí como que nos quedamos un poquito pegados en eso y quizás hay que darle un poco más esta vuelta hacia lo colectivo, hacia lo conversacional, ¿no? De la lectura. La siguiente, Sebastián, por favor. Bueno, aquí les señalo este mandato, ¿no? Que viene desde, bueno, en Chile, al menos yo lo he visto de las bases curriculares de la enseñanza básica del 2012, que es la escuela como la formadora de los nuevos lectores y casi como una obligación. Pero también se debe evaluar a los estudiantes, ¿no? Entonces, ahí hay una especie así como de, bueno, ¿cómo enfatizamos el formar a los nuevos lectores? ¿Los formamos a través de la obligación de leer, porque tienen que leer de todo y le tenemos que poner nota? ¿O los formamos a partir de otras estrategias donde conversemos, donde generemos trabajos, digamos, actividades más formativas y quizás no tan sumativas, en fin? ¿Qué es lo que podemos generar? O tratar de generar una combinación de ambas cosas de manera equilibrada, que también es un desafío, que no es menor. Esa tensión está ahí presente, pero en este como mandato de que la escuela tiene que ser la formadora. Y a veces uno se pregunta, bueno, ¿qué pasa con la familia? ¿Qué pasa con la comunidad? ¿Qué pasa con los otros espacios donde la lectura puede ser algo importante? La siguiente, por favor. Bueno, aquí les recomiendo este libro, y Sebastián, si lo podemos abrir el link, que es un libro que se llama Formando Comunidades Lectoras. Es un libro del Ministerio de Educación, pero los autores son Cristian Donoso, Catalina Lecaros y Meili Oun, un grupo de profesores de la Universidad Católica, en donde ellos plantean este concepto de la comunidad lectora, en la escuela como comunidad lectora. Y es un concepto que está tomando cada vez más importancia. Acuérdense que veíamos que en este momento se está discutiendo el plan y la política nacional del libro y la lectura y las bibliotecas. Entonces, por primera vez las bibliotecas están en el título del plan y de la política. Entonces, ese texto está, o digamos ese concepto, mejor dicho, de comunidad lectora para la biblioteca escolar está tomando también mucha importancia y seguramente va a ser algo que les van a empezar a decir a ustedes, bueno, generemos comunidades lectoras, etcétera. Pero ¿qué es eso? ¿Cómo se hace eso? ¿Cómo es? Bueno, Sebastián, pero después de la siguiente lámina, por favor. Pues ahí lo abrimos en la página 42, porque veamos la lámina siguiente de la Ya, presentación. dale. Vuelvo a la Ahí presentación. Dame un segundo. Sí, por favor. Sí.
Ahora, es un libro bien interesante que eh, habla del mundo escolar, ¿no? Y en ese sentido, yo diría que la escuela tiene un mapa de aprendizajes que tiene que ver con esto que venimos conversando, ¿no? Y unas autoras españolas, ¿no? Yuch y Zayas, el 2015 proponen que algunos de los típicos propósitos de la lectura en la escuela, que es lo que hemos venido conversando, siempre tienen que ver con un para algo, ¿no? Entonces, está el leer para aprender en todas las asignaturas, o sea, en todas las asignaturas se lee, ¿no? Y ahí estamos en este plano de cumplir con el currículo, ¿no? Esta parte, entre comillas, como de obligación, o sea, que lo tenemos que hacer porque es parte del hecho de que estamos en la escuela y tenemos que aprender y tenemos que obligatoriamente en todas las asignaturas se lee. Entonces ahí hay una lectura que es funcional, porque es un para algo, ¿no? Para, en este caso, hacerse cargo de ciertos contenidos. Luego está la lectura como una habilidad transversal que tributa a cualquier aprendizaje, ¿no? En ese sentido, ¿no? Siguiendo esta misma línea, ¿no? El otro para es leer para aprender a leer, es decir, lo que se hace propiamente en la clase de lengua y literatura. O sea, primero es aprender la decodificación, es decir, todo el proceso de alfabetización, pero luego seguir leyendo normalmente literatura, porque se cree que ahí están como los elementos más importantes. Y tenemos a los niños leyendo literatura todo el tiempo. Ahí generamos los planes, ¿no? Lectores, ¿cierto? Generamos los planes de lectura domiciliaria, los planes lectores que discutimos todos los años, etc. Y que generalmente no se salen de ciertos géneros, ¿no? Yo diría que la mayoría de los planes lectores leen novela, pero no leen otro tipo de textos, ¿no? Muy poco quizás cuento, nada de poesía o muy poco, salvo para alguna situación muy particular, teatro, no se lee, pero no se lee ningún otro tipo de texto en un plan lector. Entonces la pregunta que yo también me hago es, bueno, pero ¿por qué no se podría leer también en el plan lector y hacer un trabajo en conjunto de distintas asignaturas, leer de historia, leer de ciencia, leer de otro tipo de contenidos, ¿no? En el plan lector, ¿no? Estoy pensando en el plan lector de lectura domiciliaria normalmente, ¿no? ¿Qué materiales tenemos en la biblioteca que nos puedan ayudar en este de leer para aprender a leer distintos tipos de textos y distintas condiciones, ¿no? Y en distintos contextos? Entonces, ahí como que estamos en el debe, ¿no? Leemos literatura y pareciera que con la literatura abarcamos todo, ¿no? Yo soy licenciada en literatura, así que yo por mí que siempre leyéramos literatura, pero no es la literatura la única lectura posible, y ese es un tema importante que hay que rescatar, ¿no? No es la única y a veces no es necesariamente la más importante, y hay que mirar la literatura como un elemento estético, es decir, como una obra de arte, ¿no? Como algo que pertenece más a lo artístico incluso, que a lo propiamente funcional de leer, porque tenemos que leer ciertos contenidos, ¿no? Y una tercera forma de leer en la escuela que establecen estas autoras es leer para aprender a disfrutar de la lectura, ¿no? Pero que sin embargo en las instancias escolares esa posibilidad de lecturas libres y autónomas que fortalecen el deseo y gusto por leer se ven siempre muy limitadas, ¿no? Y eso es algo de lo que nos tenemos que hacer cargo, ¿no? Entonces, claro, le decimos a la escuela que tiene que ser, o la autoridad dice, que la escuela tiene que ser la principal formadora de los nuevos lectores, pero los esfuerzos en la escuela están centrados en los dos tipos iniciales de lectura ¿no? Para desarrollar habilidades, contenidos, etcétera, desde lo transversal de las distintas asignaturas, o sea, leer en lo académico, y para leer literatura como un aprendizaje de aprender a leer. Pero el último
que debería ser entonces quizás el central, está bien en un segundo plano. ¿Sí? Sebastián, la siguiente, por favor. Quería aportar algo a lo que estabas diciendo, Lore, antes de pasar a la Sí, siguiente. por favor. Ya. Sí, por Que favor. en todo lo que tú dices, creo que primero es importante comprender algo que igual creo que hablamos al principio del curso, que tiene que ver con entender la lectura como una práctica social. Yo estoy haciendo otro curso ahora para la Biblioteca de la Lancha, en Bibliolancha en realidad, que es una lancha que es biblioteca en Chiloé, funciona acercando libros a las islas desde Chiloé. Y esta semana también hablábamos de esto y hablábamos de la importancia que tiene y cómo la lectura cruza todo lo que hacemos. Entonces, pareciera de perogrullo el leer para aprender en todas las asignaturas, porque todas las asignaturas son lectivas, en todas se lee, incluso matemáticas. Entonces, creo que eso es súper importante en términos de comprender la biblioteca escolar desde ahí. Y lo otro que quería comentar tiene que ver con esto que hablabas de no solo leer literatura. Hoy ha estado movilizándose con mucha fuerza el concepto de divulgación científica, la comunicación científica. Hay hoy comunicadores, así como las y los mediadores aparecen hace poco como concepto más fuerte. En la ciencia aparece el de comunicador o comunicadora, e incluso hay ilustración científica. Y todo eso se vincula con dotar de nuevas formas de acercarse a la ciencia, pero también de nuevos recursos para leer. Ya creo que es bueno que también empezar a acercarse a esos temas, porque hoy desde las ciencias está el interés real, genuino y en la práctica de que también se lea, se descubra y se difunda. Entonces creo que es importante también incluirlo en nuestra batería de conceptos, cuando imaginemos si tienen la posibilidad de comprar libros en un futuro o de reordenar la biblioteca, siempre considerar e ir incluyendo, ¿cierto?, estos miradas, estos criterios y estas ideas que estamos compartiendo. Gracias, Lore, eso quería abordar. La siguiente, Sebastián, por favor. Y Fabiola pide la palabra. Fabiola. Estaba pensando, perdón, si Sí, me atrasé. por favor. El plan lector, yo soy profesora de lenguaje, es cierto, no vincula otras cosas que no sean fundamentalmente la narrativa, ¿cierto? Cuento, novela, una poesía, una antología de poesía. Entonces, podríamos nosotros invitarlos a una novela gráfica. Por ejemplo, ahora que me ha llegado invitación de novela gráfica, una de S&M que se llama Lautaro Asciende, Lautaro Asciende, algo así se llama, y otra, por ejemplo, de El Santo Chacal, de Omar Campos Boniri. Entonces, ¿podrían estas incorporarse en el plan lector? Pregunto yo, ¿sería válido el trámite que hay que hacer, digamos, nosotros como departamento, una cosa así? ¿Eso? Mi inquietud. Sí, mira, justamente ahora vamos a tocar un poco el tema del plan lector, porque también pensando en el proyecto final de este curso, a lo mejor alguno de ustedes podría pensar en un plan lector participativo, por ejemplo, en un plan lector que incluyera lo que tú dices, otro tipo de lecturas que no sean las habituales que se hacen en el plan lector, y eso generarlo como un proyecto de largo plazo dentro de la escuela, un plan lector y, digamos, un plan lector que no sea solo el plan lector del lenguaje y comunicación, tal vez a lo mejor un plan lector transversal, ¿sí? Que incluya a lo mejor una interrelación entre las distintas asignaturas. ¿Cómo motivar a la lectura en matemáticas, por ejemplo? Quizás ni siquiera los profesores de matemáticas se plantean que a lo mejor hay lecturas, que pueden ser lecturas literarias incluso, que plantean temas matemáticos, plantean cosas con respecto a los números, a la geometría, en fin, podríamos imaginar también, ¿no? Desde el plan lector. Entonces, sí, Fabiola, yo creo que ese podría ser un proyecto de final de curso, ¿no? Sobre cómo integrar otro tipo de lecturas en el plan lector. Pensando que el plan lector
tiene más o menos ciertos objetivos, ¿no? Que generalmente son expandir el repertorio de las lecturas más allá de lo que se lee en clases, ¿no? Entonces, como que se ha hecho inconscientemente el sinónimo de que lo que se lee en clase es, no sé, A, B o C. Entonces, en el plan lector expandimos eso, pero siempre desde la literatura normalmente, y específicamente, como digo, fundamentalmente desde la novela. Y bueno, y quizás, ¿por qué no aprovechar esa lectura de textos informativos, ¿no? O de otro tipo de textos también en el plan lector y vincularlo con los contenidos de otras asignaturas de una manera un poco más transversal? Por ejemplo, eso puede ser un proyecto interesante. Integrar lecturas literarias que de otro modo serían difíciles de acceder a ellas. Eso también es parte de los planes lectores. Por eso como que se motiva o se estimula que el plan lector abra este repertorio de lecturas más allá de lo que los niños leen en la sala de clases, ¿no? Entonces, que la lectura domiciliaria entonces tenga acceso a los niños a leer otro tipo de textos que de otro modo a lo mejor sería el único acercamiento que tienen los estudiantes a la lectura literaria quizás más, más por gusto, más por interés, ¿no? Pensando justamente en el gusto, en el interés por la lectura. Pero claro, pero igual quedamos limitados, ¿no? Entonces, quizás habría que ser innovadores e innovadoras en pensar en otro tipo de lecturas, quizás ahí una buena conversación con los colegas de otras asignaturas también puede ser interesante, ¿no? A lo mejor algo de ciencia, como dice Sebastián, la divulgación científica. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Esa es una pregunta que yo me hago también, ¿no? Fíjense que hay estudios que indican que si no fuera por el plan lector, niños y niñas no tendrían acceso a nada de obras literarias que no sean las tradicionales que se leen en la sala de clase. Entonces, ahí hay un desafío interesante. Que no sea solo eso, también puede ser un desafío interesante, ¿no? Bueno, como decimos, también se lee mayoritariamente novela, casi no hay cuentos, muy poca poesía, menos teatro, o tal vez teatro una vez y ya, y, y menos otro tipo de lectura. Entonces, tal vez mirar un poquito sobre lo que tenemos acceso en nuestra biblioteca y ver qué posibilidades le podemos dar, qué abanicos de posibilidades le podemos dar a los niños y niñas. Otra cosa que a mí también me dicen mucho los profesores, cuando yo les digo, bueno, ¿cómo construyen ustedes su plan lector? Cuando les pregunto en alguna charla que me ha tocado dar. Entonces la mayoría me dicen, sí, yo les pregunto mucho a los niños qué es lo que a ellos les gusta, cuáles son los temas que a ellos les gustan. Ok, pero ¿cómo saben eso? Entonces me acuerdo que una vez en un colegio donde fui, me dijeron, nosotros hicimos una encuesta. Ah, maravilloso, dije yo. Ya, ¿y qué hicieron? ¿Cómo lo hicieron? Bueno, encuestamos a todos los cursos sobre los temas favoritos, las cosas que a ellos les gustaban, y según eso hicimos el plan lector para el año siguiente. Entonces dije, oh, cielos. O sea, cuando les preguntaron a los niños de tercero básico, esos niños ya, cuando tuvieron la oportunidad de aplicar ese plan lector, ya estaban en cuarto. Y los de tercero básico eran los de segundo del año anterior. Entonces ya hay un desfase. O sea, por más que intentemos, yo celebré la buena intención del colegio, ¿no? Y ellos como que estaban súper satisfechos y súper contentos con esta visión. Entonces después les empecé a preguntar a los niños. Y los niños estaban totalmente plateados con las cosas que los habían hecho leer en el plan lector y ninguno estaba de acuerdo, muy poco, digamos, o sea, que a muy poco les gustaba, ¿no? Así hice unas preguntas generales, ¿no? No quiero decir, no hubo una encuesta tan profunda, pero ahí me di cuenta que muchas veces nosotros como adultos estamos en una mirada de lo que nosotros creemos que les puede gustar a los niños, ¿no? Pero no es realmente, y los niños a esa edad cambian mucho, de un mes a otro incluso hay cambios profundos, entonces
asumir que uno siempre construye el plan lector sobre la base de lo que le gusta a nuestros estudiantes es como un poco, digamos, inocente, creo yo, ¿no? Entonces, ¿qué otras estrategias podemos ocupar, ¿no? Entonces, quizás pensar cómo incluir mejor a nuestros estudiantes en la creación del plan lector. Sería interesante, ¿no? En fin, entonces ahí hay preguntas que uno se podría hacer y que a lo mejor podrían ser motivo del proyecto con el que ustedes van a cerrar este curso. Entonces, ahí uno podría preguntarse, bueno, insisto, ¿cómo podemos hacer un plan lector participativo? ¿Cómo podemos hacer un plan lector dialogado con nuestros estudiantes, ¿no? Muchas veces también los profesores me dicen, pero claro, si le doy un plan lector a los estudiantes que sea de libre acceso, que les dijéramos, ya niños, ustedes lean lo que ustedes quieren. Me decía un profesor una vez, me volvería loco porque tengo 40 estudiantes y si todos están leyendo cosas distintas, ¿cómo lo evalúo? O sea, me vuelvo loco, ¿cómo voy a hacerme cargo yo de todas las lecturas que mis estudiantes están haciendo? Cuestión concreta, ¿no? Que tiene que ver con este mandato de la lectura para cumplir con los aspectos académicos de evaluación, ¿cierto? Entonces, bueno, ahí yo les di un consejo que tiene que ver con otra cosa, pero que yo creo que es una pregunta legítima la que me hacía este profesor, ¿no? Que efectivamente, claro, te dicen, bueno, tratemos entonces de que el plan lector sea un plan lector donde los niños tengan libertad para elegir. Ya, pero esa libertad para elegir tiene que ser con ciertos límites también, porque si no, ¿cómo lo evaluamos? Entonces, claro, si el problema es cómo lo evaluamos, ahí hay una serie de preguntas que hacerse también, ¿no? Detrás. Y que por ahora yo no les voy a dar una respuesta porque creo que ahí hay una reflexión que es importante que ustedes hagan a nivel de su establecimiento, pero que nos llama a preguntarnos, digamos, a ponernos en el lugar de que la lectura no debe ser solo para evaluar, para cumplir con la evaluación de habilidades, ¿ya? Sino que tiene que haber ahí una mirada un poco más amplia. Ya, Vero y Sebastián me están pidiendo la palabra. Vero, por favor. ¿Me escucha? ¿Sí? Ya. Buenos días a todos y todas. Respecto a la evaluación, yo considero que yo siempre doy en algún momento espacio para que los estudiantes escojan su propia lectura y trabajo habilidades de orden superior. Si tú pretendes evaluar solamente memorización, personajes, no tiene sentido, sino que yo lo hago más bien plantear una problemática o exponer una problemática y reflexionar a través de ella a partir de la lectura. Hay muchas formas de evaluar, hay que también un poco abrir la mente y no pensar que vamos a calificar, que recuerde el nombre del personaje principal o secundario, sino más bien que sea capaz de reconocer una problemática social, puede ser, anclarla con lo que sucede en nuestra realidad y hacerlo reflexionar. Y eso potencia habilidades de orden superior, que es lo que además se nos pide para formar estudiantes para el siglo XXI. Así que yo creo que hay muchas formas de evaluar, hay que sacar un poco esta forma de evaluar basada y tomada del siglo XIX y pensar que estamos en el siglo XXI y que hay que avanzar con el tiempo. Lectura multimodal, trabajos con Instagram, porque ahí también uno hace posteos, también se puede enseñar la lectura responsable, hay muchas formas, solamente que hay que darle una vuelta, trabajar con los compañeros, con los profesores. Es difícil ser innovador porque la innovación genera una cosa, un rechazo por el miedo que provoca. Así que eso es lo que yo puedo aportar como profesora relativamente joven. Bien, Vero, sí. O sea, súper importante lo que tú estás diciendo. O sea, por ahí va, digamos, ¿no? Por ahí va. Digamos, cuando hablamos del plan lector, ¿qué significa exactamente, no? Esa es un poco una pregunta que uno podría hacerse, ¿no? Entonces, por ahí va y claro, ser innovador no significa que va a tener que inmolarte frente a todo un esfuerzo que a lo mejor lo vas a hacer sola, sino que tiene que haber una mirada un poco mayor, ¿no? Y lo último, olvidar que estas lecturas tan extensas nos van a dar el resultado de antes. Como que igual hay que variar los textos, unos de menor extensión también para ir potenciando el gusto. Eso. Sí.
Sebastián. Sí, qué interesante lo que decía Vero, y además tiene que ver también, creo que en la línea de lo que tú comentabas, me parece bueno apuntar que no es de blanco o negro, ¿cierto? No es o no le preguntamos nada o le preguntamos todo, ¿cierto? Tampoco les podemos Claro. preguntar o que casi que diseñen la pauta los estudiantes. Podría ser algo interesante, ¿cierto? Si se hace de buena manera, pero creo que también la importancia de abrir un espacio de participación tiene que ver con en qué instancias se abre ese espacio de participación, porque si bien esa encuesta que hicieron en ese caso que tú comentabas puede servir quizás para la biblioteca en un término más amplio, ¿cierto? De que quieren leer de manera más libre, pero también entendiendo, y me acordé de un libro que se llama El sentido social del gusto, de Pierre Bourdieu, que él habla de cómo se construye el gusto. Entonces, cuando hablamos de qué te gusta, esa pregunta que parece tan sencilla, en el fondo es muy compleja. Según estudios como del área de marketing, que me ha tocado a veces participar en formación vinculada a eso, siempre que a uno le enseñan sobre marketing, lo que más enseñan es que las personas no saben lo que quieren. Y eso es real, es real. Incluso a veces uno mismo compra un libro sin saber mucho si lo va a terminar leyendo o no. Y ya hablará nuestra estantería o nuestros veladores sobre eso, ¿cierto? Que están llenos de libros por leer. Entonces creo que también es interesante apoyar ese camino, ¿cierto? A la construcción y a la autonomía lectora. Yo creo que por ahí es un camino que puede apuntar el plan lector. Y sobre la lectura más abierta, yo conozco un caso que siempre me gusta compartir de un profesor que le daba a sus estudiantes una lista de 100 libros para elegir. Y él evaluaba de esos 100. ¿Cuál era la estrategia del profesor? Que esos 100 libros ya los había leído. Él ya tenía una directriz. No son 100 libros que no ha leído y va a tener que leerlos y va a estallar. Un profesor o profesora debiera estar leyendo constantemente. Y si un profesor o profesora lleva 10 años haciendo clases, es probable que tenga una buena cantidad de libros, quizás no 100, pero a lo mejor 5, ¿cierto? 5 que ya leyó, que sabe cómo funcionan, que sabe de qué manera pueden motivar cierta reflexión. Además, como decía Vero, ¿cierto? No solo preguntar por algo tan explícito muchas veces, sino también lo que suscita en uno el libro, y creo que eso está muy interesante. Así que eso quería aportar. Súper. Claro, bueno, justamente la respuesta que yo le di al profesor cuando él me hizo esta observación fue más o menos en la línea de la que tú planteas, Sebastián. O sea, siempre hay un margen o un ámbito en los que los profesores nos podemos mover. Y a lo mejor sobre eso decirle a los niños, darle distintas alternativas. Bueno, en Ranopla tenemos una fórmula de trabajo para eso, específicamente. No voy a entrar en detalle en ese sentido, porque es justamente el objetivo de la plataforma es generar planes lectores participativos. Entonces, sin embargo, no crean, no es fácil. O sea, no es fácil cuando uno les dice a los profesores, bueno, generemos un plan lector más participativo y que los niños tengan una mayor, valga la redundancia, participación. Entonces se producen todos estos problemas, porque claro, como muy bien dice Sebastián, no se le puede dar la responsabilidad a los niños no están en condiciones de decidir, si los que decidimos somos nosotros los adultos. Sin embargo, le podemos dar una mayor flexibilidad en muchas cosas, ¿no? Y ahí darles la posibilidad de participar en eso, ¿no? Pero claro, si tenemos siempre presente que esto hay que evaluarlo, y siempre tenemos la idea, como dice Verónica, de que vamos a evaluar con las visiones tradicionales, entonces, claro, obviamente nos va a resultar más difícil. Hay muchas maneras de evaluar, como muy bien dice Verónica, hay muchas maneras de aprovechar el contenido de un texto más allá de lo puntual, ¿no? Entonces, porque pensemos que estamos leyendo no solo para sacarse estos contenidos, ¿sí? Sino que estamos leyendo también para formar a las personas, ¿no? Y ahí hay algo más que uno puede preguntarse, ¿no? Entonces, ahí te quería pedir que abriéramos por mientras la página 42, porque ese mapa de la lectura en la escuela
lo podríamos llevar a el plano de la escuela, ¿no? O sea, ¿qué se lee en la sala? ¿No? Lore, ¿Qué se lee en la disculpa, biblioteca? ¿la 42 en el PDF o la 42 numéricamente? Porque no son la misma. Numéricamente. Ya, dale nomás. ¿Dónde se lee en la escuela para aprender a disfrutar de la lectura? Así específicamente, los ejemplos que ustedes ponían, bueno, ahora tenemos un patio, tenemos un lugar, tenemos jardines más apropiados. Lo que decía Edgar, estamos frente a la plaza, a lo mejor podríamos aprovechar, ir a la plaza, etc. El leer para disfrutar dentro de la escuela parece que también está bien limitado, ¿no? Más abajo, Sebastián. Y fíjense, lo que les quiero mostrar es un gráfico, eso. Agrandemos esa parte que dice qué compone el plan lector. Fíjense lo que dicen estas autoras que lo escribieron, estos autores que lo escribieron para el Ministerio de Educación. ¿Qué compone el plan lector o qué deberían ser elementos importantes dentro del plan lector? Dice que más allá de las diferencias contextuales, ¿cierto? Hay algunos elementos. El concepto de lectura, ¿no? El plan lector debería trabajar a partir de una definición de la lectura. Fíjense qué interesante esto. O sea, la lectura es algo que asumimos como algo que todos entendemos de qué estamos hablando. Y parece que no es tan así, ¿no? Entonces, parece que, asumiendo los distintos contextos de las distintas escuelas, de las distintas realidades, de los diferentes estudiantes que tenemos, etcétera, 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 podríamos construir de una manera participativa, comunitaria dentro de nuestra escuela, un concepto de lectura. ¿Qué vamos a considerar en nuestro plan lector como lectura? ¿Lectura para qué? ¿No? Esa es una pregunta, ¿no? Pero fíjense que ellos lo plantean como una parte constitutiva de lo que es un plan lector. Claro, nosotros hemos trabajado aquí en el curso con la idea también de cada vez involucrar más las lecturas digitales y conocer sobre esto y entender que ahí hay un abanico de posibilidades también. Pero claro, según nuestra realidad en nuestra escuela, ¿vamos a leer solo cuestiones digitales? O digamos en formatos digitales, puede que no, ¿no? ¿Vamos a leer solo en formato impreso? Ya, ok, es más accesible, ya, etcétera. Pueden haber miles de razones por las cuales esa lectura es mejor. Ok. Dentro de los contenidos, ¿vamos a leer solo literatura como lectura de un plan lector o vamos a leer otro tipo de cosas? Entonces, a eso se refiere con esto del concepto de lectura, que tiene que ser un concepto concordado, ¿no? Que debe estar, que incluso debe ser parte como de la gestión de la escuela. Por eso cuando ustedes al principio hablaban de que cómo sería mejor que la gente de la biblioteca participara más de la gestión de la escuela, ahí hay un punto central. O sea, ¿qué vamos a entender por lectura dentro de nuestra escuela? ¿Se lee también en la clase de matemáticas? Por supuesto que se lee. Y se lee en símbolos que son súper extraños, ¿no? Que es un lenguaje por sí mismo. ¿Se lee en la clase de música? Por supuesto que se lee. Pero también es un tipo de lenguaje distinto. Entonces, ¿qué entendemos por lectura? Distintos lenguajes, distintos modos, como dice Verónica, lo multimodal, está presente, no está presente. Bueno, es un concepto de lectura que hay que debatir, que hay que concordar dentro de la gestión de la escuela y que, entre comillas, digamos, se debería llegar a un consenso, ¿no? Vamos a optar este año o de aquí a 3 años con este tipo de lectura para intensificar esto, porque no podemos abarcarlo todo. En fin, son decisiones políticas y decisiones de gestión, que es importante considerar. Bueno, los objetivos del plan lector. A partir de la definición, elaborar objetivos educativos en torno a la lectura. ¿Qué se quiere conseguir con el plan lector? ¿No? Yo diría que en la mayoría de los casos que a mí me ha tocado conocer, cuando uno les pregunta en la escuela cuáles son los objetivos del plan lector, siempre son objetivos académicos o, digamos, educacionales, ¿no? Fomentar la lectura, me decían en algún momento. Ok, pero ¿cómo?
O sea, ¿cómo ese objetivo se hace cargo de fomentar la lectura si lo que estás haciendo es todos los meses mandar a los niños a leer un libro y evaluarlo? O sea, que el objetivo al final es lee para sacarte una nota. O sea, ese objetivo no es fomentar la lectura. ¿Se entiende la diferencia? Entonces, ok, según cómo vamos a ver la lectura en nuestra escuela, plantear entonces los objetivos de un plan lector que sea contundente, digamos, que sea también válido para nuestra realidad, porque obviamente hay diferencias entre los distintos contextos. Luego, miren qué importante es lo que ellos establecen y que lo establecen desde el Ministerio de Educación. Definición de actores involucrados en la definición de los roles. ¿Quiénes liderarán el plan lector? ¿Quiénes participarán? ¿Y cómo se distribuirán los roles? ¿Sí? O sea, ¿quiénes liderarán el plan lector? A mí me parece que es lo lógico que lideren el plan lector, si van pensando en un plan lector institucional, ¿no? De la escuela completa, ¿no? Ellos están planteando eso, ¿no? Estas autoras y estos autores están planteando esto, completo. O sea, un plan lector que involucre no solo a la asignatura de lenguaje y comunicación o de lengua y literatura, sino a toda la escuela, ¿no? Entonces, ¿quiénes liderarán eso? Deben ser líderes, digamos, los profesores de lengua y literatura, o pueden ser otras personas, puede ser la directora, la coordinadora, o la coordinadora de departamento, o la encargada de la biblioteca. Eso también se tiene que consensuar, ¿no? También se tendría que discutir, ¿no? ¿Quiénes participarán? Bueno, ¿participan los niños también? Les vamos a preguntar, vamos a generar alguna, como lo hizo este colegio, esta encuesta, que claro, como muy bien dice Sebastián, esa encuesta era súper válida para la biblioteca tal vez, ¿no? Pero no para el plan lector en sí mismo, porque eso es algo que va cambiando. Entonces, bueno, ¿cómo vamos a preguntarle a los niños? ¿Cómo los vamos a hacer participar? ¿De qué manera? ¿No? ¿Y cómo se distribuirán los roles? O sea, claro, a los niños, a los estudiantes no le podemos dar responsabilidades sobre el plan lector. O sea, la capacidad de decisión que ellos tienen no es posible de ejecutar. Pero sí pensar que existen instancias en que a lo mejor, si, como dice Verónica, les damos oportunidades de elegir sobre qué, cómo, con ciertas condiciones, con ciertas características, bueno, hagámoslo, ¿no? Luego, los destinatarios. Una pregunta que parece obvia, o la respuesta parece obvia, ¿no? Que asumimos que el plan lector es para los estudiantes, pero no siempre. O sea, si generáramos un plan lector para la escuela, ¿para quiénes se elabora ese plan lector? Conciencia de los destinatarios, ¿no? De sus propósitos e intereses, para poder direccionar un proyecto que conecte con ellos y les beneficie, ¿no? Claro, o sea, tal vez también destinatarios del plan lector podrían ser otros profesores de otras asignaturas que pareciera que no leyeran tanto o que no tuvieran que tener la lectura como un elemento tan presente. O también quizás otros destinatarios de ese plan lector. Muy bien, Edgar, no te preocupes, ¿sí? Podrían ser otros funcionarios dentro de la escuela, ¿no? ¿Cómo involucramos, por ejemplo, a las tías del aseo? ¿Cómo involucramos a las tías que trabajan en la cocina? ¿Cómo involucramos a padres y apoderados, madres, apoderados, tutores, etcétera? Bueno, tal vez el plan lector también tendría que incluirlos de alguna forma y generar acciones en función de ellos y ellas, ¿no? Entonces, no es solo que damos por hecho que el destinatario o los destinatarios son los estudiantes, también pueden ser otras personas dentro de nuestra comunidad escolar, e incluso más allá de nuestra comunidad escolar, que sería muy interesante plantearlo también. El plan lector tiene acciones y prácticas, ¿no? Una vez definidas las dimensiones anteriores, ¿no? Dice, corresponde diseñar la serie de acciones que conformarán el plan lector. Esta va desde un plan de lecturas domiciliarias,
¿no? Habitualmente entendemos plan lector como sinónimo de lecturas domiciliarias. Y aquí se está planteando que es algo más, que el plan lector incluye a las lecturas domiciliarias, pero que no es solo las lecturas domiciliarias. Hasta la práctica de lecturas diarias, ¿ya? Entonces, alguien mencionaba en el chat hace un rato que, por ejemplo, una lectura de texto informativo todos los días, que en su escuela lo practicaban. Bueno, eso es parte del plan lector, ¿no? Pueden haber muchas otras actividades. Y fíjense que también consideran la evaluación, ¿no? Y yo la evaluación es la que la pongo un poco en duda, y eso es un concepto mío, creo que yo soy un poco reacia al tema, pero la escuela tiene que evaluar. Entonces tiene que haber alguna manera de hacer seguimiento, ¿no? Entonces, ellos proponen que la evaluación de un plan lector debería estar dada más bien con la idea de una evaluación de proyectos, ¿no? Y es lo que yo creo que debería ser, como una alternativa a pensar que siempre estamos evaluando con la famosa prueba mensual, ¿no? O que a lo mejor hagamos la prueba mensual o el test mensual, pero que eso esté implícito o involucrado con otro tipo de evaluaciones que tengan que ver con habilidades superiores, como mencionaba Verónica. La idea es evaluar cómo funcionó el plan lector. Fíjense, no se está pensando en evaluar a los estudiantes cuando se habla de la evaluación. Se está pensando en evaluar el plan lector. O sea, la evaluación en sí misma no significa que estamos evaluando a los niños. Estamos evaluando nuestro quehacer dentro del plan lector. ¿Qué acciones fueron positivas? ¿Cuáles se pueden cambiar? ¿Y qué ideas nuevas podemos interpelar? Ah, Denise, ya cambió a Pamela. Muy bien, Pamela, gracias. Sebastián, bajemos un poco más. Hay un texto que quiero compartir. No sé, perdón, antes de seguir, ¿alguna pregunta sobre esto? ¿Alguna duda? Sí, sí, sí. Fabiola. La verdad es que yo lo encuentro estupendo, pero yo también estoy al otro lado, soy profesora de lenguaje, ¿ya? Uh-huh. Y tenemos 7 cursos por nivel. Entonces, nosotros nos hemos repartido de la siguiente forma. Con un calendario en donde el segundo A lee este libro, ¿ya? Entonces A, B, C, D, E, F, G leen otro libro, ¿ya? Y después se van rotando, ¿ya? El tema puede hacerlo con una EDP, lo encuentro súper bueno, pero para un libro puede ser. Con tipo proyecto, por ejemplo, una evaluación, yo digo, ¿cómo? Porque me estoy atorando porque no, ¿cómo evalúo a tantos? Lo evalúo de grupo, porque mi propósito es que los chiquillos lean, comprendan lo que lean y que puedan dar su opinión, y que puedan tener un pensamiento crítico, ¿ya? Pero ¿cómo? Me estoy amarrando, estoy angustiada, por favor. Bueno, estas cosas suelen pasar, suele suceder, Fabiola, cuando uno empieza a ver estas cosas, empieza a angustiarse y decir, pero yo no lo estoy haciendo así, lo estoy haciendo súper mal. Yo estoy segura que tú lo estás haciendo súper bien, ¿no? Y que tu escuela lo está haciendo súper bien, porque eso responde a los contextos de la escuela y eso, o sea, ¿no? Pero más bien es hacerse la pregunta y a través de ese cuestionamiento plantearse otras cosas, ¿no? Que pueden ser pequeñas, ¿no? Claro, a lo mejor cambiar este concepto de que el plan lector es la lectura domiciliaria, ¿no? Hay más que eso, ¿no? O sea, digamos que todas las actividades que se puedan hacer en una escuela lectora, gracias Valeria, todas esas actividades pudiesen estar en un plan lector, ¿no? Y que eso puede ser a un plazo bastante largo, ¿no? Por ejemplo, ustedes construyen de una manera participativa dentro de las escuelas el plan de mejoramiento, o sea, el plan estratégico institucional, y ahí hay un plan de mejoramiento también, debería estar involucrado. Entonces, tal vez la pelea que hay que dar, y ahí es
quizás un concepto un poquito, no es tan políticamente correcto lo que voy a decir, pero claro, a lo mejor decir, bueno, pero el plan lector entonces también debería estar incluido en este plan estratégico e institucional, ¿no? Como parte de las acciones. En fin, digamos, o sea, cada realidad es distinta, entonces yo no te podría responder respecto de lo que pasa en tu establecimiento, pero digamos, el llamado es a cuestionarse un poco esta idea de que el plan lector es como nuestro caballito de batalla solamente de los profesores de lenguaje y comunicación o de lengua y literatura, que a lo mejor debería ser un proceso consensuado con otros colegas y que a lo mejor trabajamos, por ejemplo, una unidad, algún objetivo transversal, y ahí generamos el plan, el ABP, digamos, ¿no? Entonces, generamos un proceso que sea participativo en muchas maneras. O sea, hay muchas maneras de generar esa participación, que no necesariamente estamos hablando solo de los estudiantes. También el hecho de construir con otros colegas, a lo mejor un contenido que pueda ser transversal, ¿no? Estoy tirando ideas, ¿no? No las estoy madurando, estoy tirando ideas solamente. A lo mejor dentro del programa de lengua y literatura o de lenguaje y comunicación hay una unidad, ¿no?, que tenga que ver con medio ambiente, por decir algo. No lo sé en este momento si hay algo así, pero puede ocurrir en algún curso. Bueno, entonces a lo mejor se podría generar un proyecto con otros colegas de ciencias, por ejemplo, y los colegas de ciencias sociales, de historia, y generar un trabajo donde la lectura sea parte de todo ese proceso, y a lo mejor el profesor o profesora de lenguaje aporta obras literarias, pensando en la literatura, pero puede ser otra cosa, a ese plan lector, mini plan lector que estamos creando, sobre el tema que está abordando esta unidad. Y a lo mejor el profesor de ciencia aporta textos científicos y el profesor de ciencias sociales aporta ideas de vinculación con el medio respecto de medio ambiente y medio social y cultural. Y ahí generamos entonces un grupo de lecturas que ya nos están proponiendo otra forma de trabajar, y a lo mejor le pedimos a los niños que hagan una actividad que involucre a estos 3 aprendizajes en conjunto. O sea, ya solo eso, yo te diría que ya es un trabajo súper desafiante, pero podría ser un proyecto, por ejemplo, para nuestro curso para terminar el año, en la unidad que viene, en el módulo que viene. Sebastián, volvamos a la presentación porque Lore, nos está pillando la hora. sí, yo creo que no vamos a alcanzar a hacer la actividad. Comentarte, voy a abrir la presentación, pero Dine, con lo que tú dices, que también es importante imaginar que todo esto implica tener tiempo. Entonces, no es necesario quizá imaginar esto de manera rotunda, como a partir de tal día partimos de esta manera, sino quizás iniciar con una evaluación de este tipo, probar cómo funciona, tomarlo con calma. Yo creo que eso también es importante. Lore, antes de pasar a quizás darle la palabra a Soledad, lo dejo en esa lámina, sigo en la otra. En la siguiente. Ya, en la siguiente. dale nomás, tienes la palabra. Soledad. Ya. Estaba escuchando a la colega Valladares, que no me extraña con el apellido que tiene que sea tan capa. Y la verdad es que escuchando también a la señora Lorena con todas estas ideas, quiero hacerme la autocrítica. Por ejemplo, acá nosotros no estamos incorporados en el equipo de gestión, ni yo ni Silvia, por lo que yo sé. Pero saben que yo creo que también para uno pedir, uno tiene que... que yo podría ir y decirle, oiga, inclúyame en el equipo de gestión. Y a ustedes los escucho hablar con una expertise de estos temas que yo no tengo.
Entonces, la autocrítica es, claro, el que está a cargo de la biblioteca, en este caso, por ejemplo, Silvia, que deja a los niños que escojan los libros, y escucho a la niña Valladares, nueva, como ella dijo, uno es como del siglo XIX, y más encima en este colegio, semanalmente están imponiendo una guía para refuerzo educativo. Léale, responda para poder reforzar la lectura, pero al final a la fuerza las hojas andan botadas después por ahí porque ya ni las contestan ni la miran los niños. Pero me voy a lo otro. Claro, uno tiene que exigir, uno debiera pedir estar en el equipo de gestión, pero también uno perfeccionarse del tema y encantarse al mismo tiempo. Y eso a mí de encantada, estoy fascinada, pero estoy recién en esto, imagínense. Eso es todo. Gracias, Soledad. Disculpa que Sebastián. intervenga de nuevo, solo aportar desde el lado de la biblioteca. Siendo bibliotecario y estando en ese rol, quizás muchas veces pensamos o creo que subestimamos, si no me equivoco, que lo que tenemos que aportar es muy poco. Y yo creo que es importante entender que ya participando en un equipo de gestión, escuchando, uno ya puede aportar, porque uno ya se entera qué está sucediendo, qué necesidades tienen las profesoras, los profesores, el equipo de gestión, la orientadora, y uno puede decir, oh, mira, esto que están pensando o que no saben cómo resolverlo, yo puedo aportar desde acá. Desde acá, por supuesto, desde la humildad, ¿cierto? No desde acá voy a escribir un plan de 5 años para esto, sino desde acá, esta semana, ¿cierto? Y escuchando y aportando, yo creo que es súper importante que desde ahí uno pueda partir en un equipo de gestión. De ofreciendo el espacio, pero profesora, si usted necesita hacer esta actividad, llévelo a la biblioteca, yo le ayudo con esto y armamos esto en el equipo. Creo que por ahí también, como lo que decía Soledad, es importante pararse, ¿cierto? Nadie entra siendo experta o experto, pero si no participamos de esta instancia, quedamos fuera del funcionamiento de la escuela completa. Nos llega solo un informativo después. Y quizás teníamos algo que aportar, hoy sí van a hacer eso, pero justo yo creo que la biblioteca puede ayudar de esta forma. O desde indicar, oiga, están proponiendo que manden los alumnos que llegan tarde a la biblioteca como castigo. Saben que según lo que en nuestro rol no se puede. Creo que es importante estar. Eso quería decir, Lore, dame más. Sí, bueno, era la actividad que venía ahora porque la idea era conversar sobre la base de estas 4 preguntas, pero ya nos pilló el tiempo, así que creo que no vamos a alcanzar, pero ya con las inquietudes que ustedes han planteado, me parece que de alguna manera se ha cumplido esta parte, este objetivo. Y en el fondo se las dejo igual en la presentación y puede ser también motivo de conversación en un foro o algo dentro de la plataforma. Por supuesto que no es lo mismo, pero sería también una posibilidad. Pero un poco reflexionar para cerrar, entonces reflexionar sobre estos elementos, ¿no? ¿Dónde se lee en la escuela para disfrutar la lectura? Yo creo que esa es una pregunta. Si dentro de nuestros objetivos de leer para está el fomentar la lectura, el gusto, el interés, ¿qué espacios, por eso esta mirada del espacio, del mapa, del plano, ¿no? De la escuela, de una escuela que lee? Entonces, ¿en cuáles de nuestros espacios de que ya tenemos se lee, ¿no? Para disfrutar solamente, ¿no? Tal vez habría que implementarlos, tal vez habría que hacer a lo mejor una pequeña modificación, como lo hacían Lucinda en su escuela, donde ponían estos carteles en distintos lugares y convertían toda la escuela, en el fondo, en un sitio lector, un espacio lector. Entonces, a lo mejor habría que dar una pequeña vuelta y esta escuela que yo en algún momento visité, que ellos ya en primavera tomaban esta decisión de hacer este lugar de lectura, que ponían cojines, una alfombra bonita, y en el patio, a la hora del recreo, los niños podían leer, ¿no?
iniciativas a lo mejor súper básicas como aprovechar mejor un espacio. Lo que yo les decía, el comedor, a lo mejor es un espacio que tanto para profesores como para las distintas personas que trabajan en la escuela, el personal administrativo, el personal para docentes, también podría ser un lugar de encuentro donde también pudiesen leer. Y a lo mejor ni siquiera libros tan grandes, tal vez revistas, tal vez otro tipo de cosas, y que en vez de estar pegados en el celular, que van a estar leyendo tal vez, pero a lo mejor pueden leer de otro tipo de cosas, ¿no? Cómics o lo que sea, no sé. Digo, aprovechar quizás muchos materiales. ¿Dónde se lee en nuestra comunidad para disfrutar la lectura? Y ahí un poco plantear esta idea de que la escuela está inserta dentro de una comunidad, dentro de una comuna. Claro, en la municipalidad, en la comuna en general, ¿hay lugares de lectura? ¿Cuáles existen? Habíamos hablado, ¿se acuerdan? En un módulo anterior de los lugares de lectura que habían en nuestros, en los, o sea, digamos, espacios no convencionales de lectura que habían en nuestra región. Bueno, ¿cómo, a lo mejor, cómo darle una vuelta a lo mejor a un proyecto, a una actividad en conjunto con, no sé, si hay un café literario en la comuna, estoy inventando, ¿no? A lo mejor a algún microempresario se le ocurrió hacer un café y poner libros en el café. Entonces, ¿cómo a lo mejor aprovechar eso en nuestro beneficio para la escuela? A lo mejor hacer una visita guiada, no sé, estoy inventando, pero ahí hay posibilidades. Fabiola. Bueno, la verdad es que quería, bueno, más rápido por el tiempo. Miren, primero que todo, encontrarse y estar en el equipo de gestión es un trabajo que uno tiene que mostrarlo. Nosotros estamos, es porque llevamos unos añitos y dijimos, bueno, ¿qué estamos haciendo aquí en la biblioteca? No podemos ser el pariente pobre. Y poco a poco nos fuimos incrementando con conversatorios, con café literario, con ciclos de cine, no solamente mostrando adornitos o fichas del día tanto, o no solamente la semana el libro. Entonces fuimos invitando asistentes de la educación a que nos acompañen y hicieran un equipo, ¿ya? Entonces con la unidad técnica tenemos un equipo. Somos un equipo, nosotros somos equipo CRA. Y ahora nos hace falta, porque estamos al debe ahí, con los docentes, con los profesores, o sea, conquistar esto a través de la lectura, para que, digamos, habíamos pensado también en algo interdisciplinario, pero ha sido difícil, digamos, conquistar al profesor y a la profesora, mira, podríamos hacer esto, ya, no, era un poquito más desafiante. Y lo otro es que tienen que ustedes como coordinadores y encargados mostrarse, visibilizar, hacer todo, mira, aquí está bien, esto otro. Hoy día tenemos, como decía la Vero, también hay redes sociales hoy en día, tener vivo el Instagram, tener el Facebook, no sé, mostrar, ¿ya? Y cuando dice, la biblioteca existe, no es el pariente pobre, existe, listo, ahí va. ¿Ya? Así que estaba recién pensando, dije, voy a llevar a todas las revistas muy interesantes que tengo aquí a la dirección, ¿ya? Porque ahí para que tantos apoderados que llegan a reclamar que tengan algo, ya, para leer. Eso, un comentario. Vamos. Súper bien, Fabiola. Claro, pertenecer a un equipo de gestión no es cosa de decir, miren, ¿sabe qué? Yo quiero pertenecer, ¿no? Sí, a mí me ha tocado en muchos proyectos y cosas liderar algunos equipos de gestión y no es solo porque uno lo dice, tiene que ser, ¿no? Hay que generar ahí una serie de cosas. Sebastián, que en estos momentos está también ahí liderando un equipo de gestión, sin duda lo sabe, ¿no? Que no es solo de llegar y decir, ya, vengo aquí y yo vengo en esta posición y soy la persona que va a liderar. Entonces, claro, son cosas que se van ganando y tienes toda la razón. Así que, y por eso digo, pueden ser cosas poquitas, ¿no? Pequeños gestos, ¿no? Pequeños detalles que a lo mejor van cambiando la gestión. También otra pregunta que les hacía era, ¿dónde leemos en nuestra casa para disfrutar la lectura? ¿No? Si es que yo sé que la mayoría de nosotros, y a mí me pasa, casi el 90%, casi el 100% de las cosas que leo son cosas que tienen que ver con trabajo, por algún motivo u otro, ¿no? Entonces ya estoy
que hace mucho tiempo que no estoy leyendo por disfrutar, específicamente, ¿no? Entonces, o digamos, leo por disfrute, pero lo hago rápido y lo hago a lo mejor sin el espacio, sin el tiempo, sin, como decía Sebastián, hay que tener tiempo y a veces no lo tengo. Entonces, claro, a lo mejor reflexionar sobre eso y a lo mejor intensificar esa idea también dentro de la escuela, ¿no? Y por último, la lectura como una actividad que se disfruta individualmente o en grupo, o en los dos casos. Yo creo que hay que buscar la forma que, sobre todo nuestros estudiantes, puedan disfrutar de la lectura tanto de manera individual como de manera grupal, de manera compartida, ¿no? Conversar mucho, ¿no? Conversar acerca de las obras es una cuestión que hace que uno se involucre más, ¿no? Y no solo acerca de las obras, podemos hacer clubes de lectura temáticos sobre otras cosas, ¿no? ¿No? Y ahí a lo mejor sería una manera, Fabiola, intentando responder tu inquietud, cómo entusiasmar a otros colegas. Claro, a lo mejor plantearle un club de lectura sobre ciencia al colega de ciencias, ¿no? Puede ser una forma. Entonces, ahí ya no leemos literatura, leemos cosas de ciencia, o a lo mejor obras literarias sobre temas de ciencia, no sé. Ahí se pueden hacer una serie de mezclas de mix que se pueden ir generando de a poco. ¿Estaba pidiendo la palabra a alguien? Perdón, se me pasó. ¿Fabiola parece? Era yo, era yo. No, es que quería comentarte que me dio risa, porque la verdad es que donde leo en mi casa, yo conocí el Reader Digest, el Hechos Mundiales y Vanidad y todo eso en el baño. ¿Ah? Fue porque Es un lugar de lectura para mucha gente. mi papá, que en paz descanse, era buen lector, pero en una parte que no era a lo mejor la más adecuada. Y efectivamente, el tema laboral ahora me ha impedido la lectura del disfrute, ¿ya? Porque tengo 3 libritos en mi velador que no he podido avanzar porque cuando quiero, en realidad estoy cansada. Y ha sido un año hasta ahora tremendamente agotador. Sí les comento que tengo un club de lectura que formamos con los chiquillos, que yo pensé que no habían entusiasmado, pero sí los hay, y ellos nos ayudan a nosotros como equipo CRA en actividades. Tenemos una feria del libro, ya hicimos una tercera, pero la última no fue feria, fue la fonda literaria, ¿ya? Buena. Entonces, Buena. ahí nos apoyamos con estos chiquillos, ¿ya? Incentivándolos, manteniéndolos, y tenemos el proyecto de ir a la Feria Internacional del Libro, esta que está en FISA, ahora se va a hacer en la FISA, creo, ¿ya? Entonces ahí ya tenemos, quiero ir, entonces también tenemos, por ejemplo, credenciales, ¿ya? Credenciales, y les damos a los chiquillos, chapita, y todos esos recursos los conseguimos a través de unidad técnica, a través de solicitamos una adquisición, mire, queremos esto, para esto y esta razón, ¡pum! Y le presentamos una unidad técnica, con los presupuestos. Así lo hemos conseguido, chiquillas, porque de repente no tenemos la plata, ¡pum! Si ahora tenemos tenemos la feria provincial de literatura, ¿y con qué? Tenemos que hacer carteles, ¿dónde? Entonces, ahí, de esa forma hemos conseguido recursos, ¿ya? Pero sí, como dice la profesora Lorena, con antecedentes previos, por así decirlo, ¿ya? Hemos hecho algo, tenemos un camino recorrido. Esa es la idea, ¿ya? Era un comentario, Lorena, fue medio tarde, pero chao. Sí, bueno, ya nos pasamos la hora, así que, por supuesto, si vayan retirándose no hay problema. Para cerrar, simplemente decirles que sí, el tema de los recursos es fundamental, que todo esto finalmente tiene que ver con tiempo. Cuando uno habla de recursos, generalmente piensa en la plata, ¿no? Pero el tiempo es un recurso fundamental, ¿no? Y pocas veces tenemos ese recurso, que es el más caro, ¿no? Al final uno cobra por el tiempo, más que por cualquier otra cosa, ¿no? Así que invitarlas a construir desde quizás los propios recursos, los pocos recursos que tienen,
en pequeños proyectos, pequeñas ideas en donde se den estas convergencias para mirar a la escuela como un espacio de lectura general, como una comunidad lectora, ¿no? Que ese es el concepto central de esta clase, la comunidad lectora. ¿Cómo hacemos a la escuela una comunidad lectora? Esa sería para Lore, cerrar. yo no sé si me escuchan, yo me tengo que ir corriendo ahora a la coordinación. Estamos todos igual. Yo Sí. quería decir, sumado con lo que tú comentabas como tips, hagan cosas sencillas y conquisten a los docentes y a las docentes. ¿Cómo? Simple, un texto cortito, unos cuentos chiquititos, a lo mejor dejárselo en el libro de clases, por ejemplo, para que ellos cuando lleguen tengan un texto cortito, simple, una fotocopia, en una hoja sacaron 4 y cortan esa hoja para que ahorren hoja además y le ponen entre medio y le ponen feliz día, profesor, profesora, que tenga una buena semana, le dejo este cuento. Cositas así, chiquititas, chiquititas, pero de a poquito también pensar que las profesoras y los profesores son lectores y lectoras. Y también hay que conquistarlos por ahí. Y si ellos no valoran la lectura o si no se les encanta a través de eso mismo, es difícil que entiendan que es importante, ¿cierto? Para los alumnos. Entonces creo que desde ahí hacer cosas no es difícil, con cosas muy pequeñas, con pocos recursos se puede, tiempo, lo que más se necesita, y anímense, anímense. Es lo único que queda. Así que bueno, les dejo un abrazo, estamos conversando, que tengan lindo fin de semana todas, todos. Un gusto verles siempre. Gracias, Lore, por la clase. Gracias a ustedes, que tengan un precioso fin de semana, que puedan descansar y nos vemos en los próximos días. Estamos en contacto. Sí.